Vamos a abrir nuestros corazones para recibir palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? La ver, puedo verla, levántela hacia el cielo. Si usted no la tiene, usted su celular, su iPad, nada más no lo abra en Facebook, ni Instagram, ni Snapchat, ni nada de esas cosas. Amén. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Haz viva tu palabra. Que no sea entendimiento, pues de nada nos sirve. Que podamos ver en el Espíritu las cosas del reino de Dios para poder poseerlas. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús, aquel que nos llamó. Amén. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Voy a esperar a que todos lo tengan y cuando usted lo tenga, dígame amén. A ver, como dos lo tienen, vamos a esperar a los otros. Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Amén. Vamos a leerlo juntos. No se, ¿qué? Diga conmigo, no se turbe vuestro ¿qué? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas, ¿qué hay? Moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Dile al que está a tu lado, te prepararon un lugar. Versículo 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sin embargo, en el versículo 5, Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y en el versículo 6, Jesús le dice: yo soy el camino. ¿Qué más? Nadie, sino por quién. Ese es el capítulo 14 de Juan. En el capítulo 13, para poner en contexto el capítulo 14, Jesús precisamente después de lavarle los pies a los discípulos, anuncia primero la traición de Judas en el versículo 21. Después, en el versículo 36 del capítulo 13, el Señor Jesús anuncia la traición de Pedro. Y ahora, en el versículo 14, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbe viene del original griego tarazó, que significa agitar. Diga conmigo, agitar. Como quien agita, el ejemplo que usa es como alguien que agita las aguas. De hecho, la Biblia nos da claros ejemplos. Recuerdan, los discípulos sabían muy bien lo que eran aguas agitadas. ¿Se acuerdan cuando estaban en la barca? ¿Y qué pasó con las aguas? Comenzaron a agitarse y la barca comenzó a moverse. ¿Y Jesús qué hacía? De hecho, fueron y le dijeron: maestro, ¿no te das cuenta lo que está pasando? Entonces la palabra griega tarazo significa agitar. Y fíjese lo que dice: aguas que se agitan a causa de demasiado movimiento. Sin embargo, esa palabra turbar aparece después de la palabra corazón. Diga conmigo, corazón. La palabra corazón, porque dice no se turbe vuestro ¿qué? Corazón, es la palabra griega original cardia, que significa y hace referencia a las emociones y los pensamientos. Específicamente este versículo, cuando dice corazón, está hablando de nuestras emociones y nuestros ¿qué?
¿Ok? Quiere decir que hay una tendencia en las emociones y en la mente del ser humano a agitarse cuando hay mucho movimiento. Cuando en la vida nos empieza a traer movimiento tras movimiento, tras movimiento, tras movimiento, hace que nuestros pensamientos y nuestras emociones en nuestra naturaleza, que es caída, se agiten. De hecho, otras versiones de este versículo le voy a leer para que vea lo que le estoy diciendo. La Nueva Traducción Viviente dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. La traducción del lenguaje actual dice: no se preocupen. ¿Alguien conoce aquí lo que es la preocupación? Es ocuparse antes de tiempo. Eso es a causa de la ansiedad. ¿Alguna vez usted se preocupó y cuando llegó la hora de lo que usted pensó que iba a suceder, resultó que nada de lo que sus miedos le dijeron sucedió? Le voy a hacer una pregunta que me encantó y me impactó, que hizo el doctor Jack Hayford, un tremendo hombre de Dios. Él dijo: ¿cómo tratarías a un amigo que te miente tanto como tus miedos te mienten? Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo tratarías a un amigo que te miente con la frecuencia en la que tus miedos te mienten? La realidad es que la vida inevitablemente nos trae movimiento. Pero cuando hay muchos cambios, cuando hay mucho movimiento, cuando pareciera que perdemos la estabilidad, cuando perdemos a un ser querido, cuando la vida nos trae movimientos bruscos, de golpe, de repente, cuando nos llegan malas noticias, o cuando prendemos las noticias. ¿Cuántos se desaniman cuando ven las noticias? Levanten sus manos. Hay una tendencia en nuestras emociones y en nuestros pensamientos a agitarse, a angustiarse y preocuparse. Y a eso es a lo que le quiero hablar el día de hoy. Entonces, el Señor Jesús, después de decirles: hey muchachos, lo que pasa es que les explicó que vienen un montón de cambios. Imagínense que les dijeron: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a negar. Y de repente como que los agarró fuera no entendían. El mismo Pedro dijo: no, ¿cómo crees? Ni se te ocurra pensar eso. Mucho movimiento, de repente, muchos cambios. Entonces el Señor Jesús, después de explicarles eso, les dice: muchachos, no dejen que las emociones y sus pensamientos se agiten demasiado. No se angustien y no se preocupen. No lo entendieron. El Señor Jesús siguió en el versículo 2 y les explica: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un concepto equivocado acerca de este versículo, el cual yo también lo creí, así que no estoy culpando a nadie, pero es erróneo. Alguna vez nos enseñaron que el Señor Jesús, en este instante, mientras nosotros estamos platicando, Él nos está construyendo una mansión. ¿Cuántos han escuchado de eso? Y el Señor Jesús como que está en este momento construyéndonos una mansión para que cuando nosotros muramos, vayamos al cielo y ya tenga nuestra mansión lista. La verdad es que el original dice: en la casa de mi Padre muchos cuartos hay. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Porque, número uno, la tradición judía, los padres quieren tener siempre a los hijos. Bueno, también en la mexicana y en la argentina y en la uruguaya. Y entonces no se casan los hijos y las mamás lloran amargamente porque se casan, ¿verdad? Los hispanos todavía somos medio, ¿verdad? Como a los 55 por ahí nos empezamos a buscar una casa para nosotros, ¿verdad? Pero somos familiares. La tradición judía era de esa manera. De hecho, yo siempre le digo a mi esposa:
Si tuviera dinero, le compraría la casa del vecino de mi izquierda, el vecino de la derecha, y quedaría con las tres y las conectaría y traería toda mi familia y haría un centro de reunión en el medio, y cuando nos hartemos de vernos, cada uno a su cuarto. El problema es que ninguno de ellos quiere vivir conmigo. Gracias a Dios mi esposa sí. Pero hay un concepto erróneo. También, por otro lado, el Señor Jesús después les dice: yo vengo a llevarlos a mí mismo. La verdad es que venimos del Padre y vamos a volver al Padre. El Padre no nos quiere construir una mansión para tenernos allá a 2 cuadras. El Padre que tenía un hijo unigénito, un único hijo, lo entregó para que todo aquel que en él crea se haga hijo, y cuando llegue viva en su casa lo más cerca de él posible, porque tu Padre quiere a sus hijos cerca. Lamento tirarle abajo el concepto de la mansión celestial, pero no hay mansión que valga si no estamos cerca de la Padre. No se desanime, esto es un privilegio. Vamos a estar en la casa. ¿Acaso no dice la palabra del Señor? No dice que vamos a estar, estamos sentados en lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y dónde está Cristo? ¿A la diestra del quién? Estamos en la morada del Padre. Ahora, cuando dice voy a preparar una morada, no está diciendo que en este momento está construyendo. Recuerde que esto lo está hablando en el camino a la cruz. Porque lo que nos dio el acceso a la casa del Padre, que por cierto, en la casa del Padre no importan ni las paredes. Algunos quieren ver cómo va a ser las paredes, cómo va a ser el piso, que si es de oro, de cristal. Lo que importa de la casa del Padre es que el Padre está ahí. La presencia del Padre es lo que hace la morada del Padre especial. Mis papás, yo ya soy casado, tengo 2 hijos. Sin embargo, cuando llego a Argentina, ni sé en qué casa viven mis papás, pero cuando yo llego, yo abro el refri y me como todo. Porque soy el hijo de Juan Carlos y de Fabiana, y aunque haga caras, yo me sirvo ahí un montón de cosas. Ni permiso pido, porque tengo derecho de hijo. Soy su hijo y nunca voy a dejar de ser su hijo. ¿Y qué es lo que hace la casa de mi Padre especial? El tipo de piso, el tipo de pared. No, que ahí viven mis padres. El día que mis padres no estén en esa casa, no me importa esa casa, para serles sincero. Me gusta visitarla porque ahí están mis padres. La casa del Padre tiene la relevancia que tiene por la presencia del Padre. Y espérate, para experimentar la presencia del Padre no te tienes que morir. Puedes experimentar la morada de Dios, puedes experimentar la presencia de Dios si tan solo abres tu corazón y te rindes ante su presencia. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Cómo preparó ese lugar? Por medio de la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario donde el Señor preparó, nos dio el acceso, nos entregó las llaves para poder entrar no solo a esa casa, sino poder entrar confiadamente ante el trono, ante la presencia de Dios. El camino es la cruz. Ahora, después de que explica esto, Tomás no lo entiende. De hecho, no era la primera vez que Tomás cuestiona las cosas. Y después de la resurrección, ¿se acuerdan quién fue el que dudó? Tomás. Y Tomás, versículo 3, dice: y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el versículo 4 dice: y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y versículo 5, le dijo Tomás, ¿está conmigo el versículo 5? Le dijo Tomás: Señor, ¿no qué? Diga conmigo: sabemos. Esa palabra sabemos es del griego original oída. ¿Sabe qué significa eso? Entender.
Entonces, en ese momento, lo que Tomás estaba diciendo es: Señor, eso de la morada, eso de que te vas, eso de que te traicionan, antes de que tú me digas que no se agiten mis emociones, antes de que tú me digas que no se agiten mis pensamientos, yo ya estoy bastante angustiado y no entiendo, Señor. Y Tomás le pide a Jesús que le explique y le describa el lugar a donde él va. Fíjese lo que le dice: Señor, no sabemos. ¿Qué significaba saber? Entender. Algunas veces, déjeme empezar a aplicarlo. ¿Alguna vez el Señor ha hecho algo o permitido algo en tu vida que no entiendes? ¿Alguna vez has caminado de la mano del Señor, cerca del Señor, y de repente hay un movimiento tan brusco que te desquicia emocionalmente y hasta tus pensamientos? Y vas delante del Señor y le dices: Señor, muéstrame qué es lo que estás haciendo. Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Quizás no preguntas por qué, pero sí le preguntas ¿para qué? Y no le encuentras propósito a las circunstancias que estás atravesando. Y dices: no entiendo. Tomás: Señor, no entiendo. No entiendo a dónde vas. Fíjese, ahí está la Biblia, léalo conmigo. Dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Nótese el orden de los factores de Tomás. Tomás le dice: no entiendo. Quizá es muy probable que no entendió lo de Judas, porque recuerden que la Biblia dice, ¿se acuerdan que cuando Jesús le dijo a Judas: ve y haz lo que tienes que hacer? Pensaron que lo había mandado a comprar las cosas para la comunión, porque Judas era el tesorero. Por eso hay que desconfiar de los tesoreros. No se crea. Muy probable que no entendía eso. Muy probable que no entendía la traición, la negación de Pedro. Casi seguro que no entendía, porque si no, no haría esas preguntas. Es más, mucho menos iba a entender la resurrección y la crucifixión, y mucho menos el plan divino que había detrás de todo esto. Poco iba a saber Tomás que usted y yo hoy estaríamos aquí gracias a ese gran acto en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. No lo entendía. Pero en su sincero amor por el Señor, Tomás le dijo: Señor, muéstrame al menos a dónde vas, porque si no sé a dónde vas, ¿cómo voy a buscar el camino? Cuéntanos de ese lugar. ¿Cómo que una casa con muchos cuartos? Y Tomás le empieza a pedir al Señor tratar de sacar información acerca del destino. Y Jesús no le habla acerca del destino. No le sigue contando cómo es la casa. No le sigue contando cómo son las paredes. No le sigue contando cómo va a ser el piso. No le habla ni de la cocina ni de la morada. No le dice nada. Le dice: Tomás, Señor, cuéntanos cómo es el lugar a donde vas para alcanzarte. No entiendo ni por qué te vas, pero dinos dónde es y cómo es ese lugar. Muéstrame el destino, muéstrame el porvenir, muéstrame lo que hay por delante,
Porque Señor, me está consumiendo, me está matando la ansiedad. Me desespera no saber qué es lo que hay delante mío. Me encantaría siempre caminar confiado, sabiendo exactamente a dónde voy, pero la vida no es así. Lamentablemente muchas veces el futuro es incierto. Jesús no le describe el lugar a donde va. Le dice: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús tenía la particularidad de cambiar la conversación. Tomás le dice: háblame del futuro. No entiendo qué va a pasar. Háblame del futuro, para entonces yo descubrir el camino. Y Jesús se la cambia y le dice: Tomás, no entiendes. Lo que importa no es el futuro. Lo que importa es que tienes enfrente tuyo el camino. Escúcheme bien. Dios no siempre te va a decir lo que hay por delante, pero Él siempre va a estar contigo. Y Él te dice en este día: tu vida no la define tu futuro, tu vida la define en quién confías, el camino, la verdad y la vida. Escúcheme bien. No le explicó a Tomás, no le siguió dando una descripción detallada de las cosas. No le dio las dimensiones y los codos y las esquinas de la morada del Padre. Simplemente le dijo: Tomás, siempre y cuando estés cerca mío, puedes caminar confiado. No vas a saber lo que el futuro te va a traer, pero lo que sí vas a saber es que vas a ir en el camino correcto y vas a caminar en la voluntad del Padre, porque estás cerca mío. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué importa lo que viene por delante si me tienes a mí? No me malinterprete. Hay veces que el Señor muestra lo que viene por delante, pero no siempre. El Señor no es una bola de cristal que nos dice: ahí viene, se viene el futuro. Ni tampoco juega a los juegos de veo, qué ves, a ver qué viene por delante. No siempre. A veces el futuro es incierto, aún para los que siguen y aman al Señor de corazón. El Señor dice, para colmo, Tomás dice: si tú me dices ¿cómo es la casa? Porque claro, imagínese, dime al menos para buscarla y llegar. Yo me encargo de llegar. No entiendes, Tomás. Yo soy el camino. Y la única manera de caminar en los propósitos del Padre es cerca mío y confiando. Yo soy el que te llevo, tú no llegas solo. Porque nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Nadie puede vivir en la voluntad del Padre si no está cerca de Cristo Jesús. En todo este auditorio hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones personales, ministeriales. ¿Quiere que hablemos de ministerio para que se deprima bien? En cuanto al ministerio, le voy a decir esto. Algo entendí cuando Dios me habló esta palabra. La visión de esta casa no puede ser algo, tiene que ser alguien. Si no, va a perecer. Nosotros no vamos a un lugar, nosotros vamos tras alguien, y es la presencia de Dios. Queremos a Dios, queremos estar con Él, queremos su presencia. Y cuando el futuro es incierto, cuando no sabes qué va a pasar, cuando se agitan mucho, cuando estás tranquilito, relajado, no hay mejor sensación para el ser humano que sentirse bajo control. ¿A poco no? Porque somos por naturaleza humana controladores. De hecho, a mí no me gusta decir que Dios está en control, porque
Porque Dios no es un controlador que anda jugando con nosotros como si fuera un control remoto. No, 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 no. Dios es soberano y todo se alinea a la voluntad de Él. Él no necesita andar controlando nada. Los controladores somos nosotros. Y a veces queremos saber exactamente qué se viene en el futuro. Y no lo estoy preparando para ninguna noticia, no vaya, no se vaya, eso es ansiedad. Lo que te define no es tu destino, es en quién confías. A mí me encantaría poder tener exactamente los detalles del futuro de cada persona en este lugar, aún de mi vida. Sería de gran bendición. Pero así no funciona. Pero sí les puedo decir cuál es el camino. Es alguien, el Señor Jesús. Y si nos mantenemos cerca de Él, siempre llegaremos a buen destino y nunca caminaremos solos. Aunque pases por cualquier situación, vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Que andes en sombra de valle de muerte, no temerás mal alguno. Es cuando vemos esta revelación en nuestro espíritu que podemos descansar aún en medio de la incertidumbre. Póngase de pie. Voy a pedirle a todos que cierren sus ojos. Ahí en donde está, levante sus manos en rendición al Señor. Confiar es una decisión. Y hoy el camino, la verdad y la vida te dice: confía en mí. Le has estado pidiendo al Señor: muéstrame el futuro. Muéstrame el futuro de mi país. Muéstrame el futuro de mi familia. Muéstrame el futuro de la iglesia. Muéstrame el futuro de la nación. Muéstrame el futuro de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Y el Señor dice: a veces no te tengo que decir todo. Confía, porque el camino, la verdad y la vida se entregó en una cruz para que tú nunca atravieses nunca más la incertidumbre sola. Tómate unos segundos ahí en donde estás y decide confiar en el Señor. Personal entre el Señor y tú. Ya nos vamos a ir. Eso es. Confía en tus finanzas. Confía en el Señor para tus finanzas. Confía en el Señor para tu salud. Confía en el Señor para tu ministerio. Confía en el Señor para tu llamado. Confía en el Señor para tu matrimonio. Unos minutos más, dile: Señor, entrégale tu matrimonio, entrégale tu... Si algunos están aquí con una carga pesada por su nación, entrégale el futuro de tu país al Señor. Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. De tus ojos cerrados. Confía mi corazón en ti.
reposa mi alma, mi ser, descansa en ti y puedo ser feliz. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, echo fuera todo espíritu de angustia, de ansiedad y de preocupación. No tiene lugar ni en esta casa ni en ninguna de las casas representadas aquí hoy. Hoy tu pueblo decide confiar en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que abrió un camino para nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Esa es nuestra herencia, y nuestra confianza no está en la economía, no está en el futuro, y aún en medio de la incertidumbre, Señor, decimos: en ti confía mi alma. No se turbe vuestros corazones. No se turbe vuestros corazones. No dejes que tus emociones y tu mente se agiten, porque el diablo no va a jugar con nosotros. Tenemos una torre fuerte a cual aferrarnos. El futuro, no sé, no siempre tengo el futuro, pero tengo al Señor y puedo vivir confiado. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que lo crea, dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Amén, amén, amén y amén. Si tú estás aquí el día de hoy y tú dices: yo no conozco el camino, la verdad ni la vida, y estoy peor que Tomás, no conozco ni mi futuro, ni tengo esa confianza de la cual usted está hablando, yo quiero que el día de hoy tú repitas una oración conmigo, y como iglesia nos gusta acompañarte. No tienes que hacer nada más que creerlo con todo tu corazón, porque la Biblia dice que si lo confiesas con tus labios, pero lo crees en tu corazón, vas a ser salvo. Y esta confianza también está disponible para ti. Amén. Así que dile: Señor Jesús, en este día me arrepiento de mis pecados y decido confiar en ti. Me rindo a ti. Sé Señor de mi vida. Y aunque el futuro sea incierto, te tengo a ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo: amén, 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 amén.